Bienvenidos al capítulo 18 de Psychomanagement, continua innovación, crecimiento, control y optimización. Hoy tendremos un capítulo apasionante porque hablaremos de cómo la cultura de hoy de las organizaciones tiene que tener inmerso el mundo de los datos. Y vamos a iniciar viendo que en la cultura siempre hablamos de los valores, de la historia, de los principios, y bueno, cada quien y cada organización tiene su cultura. Pero cómo vamos a involucrar los datos en esa cultura se hace esencial. Hace unos años podíamos imaginarnos organizaciones donde habían personas aburridas, no buscaban y no se conectaban con la organización, sino que trabajaban por obligación. Las personas además vivían muy sumisas y calladas, y por eso vemos la cinta en esa imagen. Pero empieza a salir los celulares y empieza a conectar cómo las personas pueden empezar a manifestar lo que quieren transmitir dentro de sus organizaciones, pero cómo eso hoy se vuelve tan importante para tener grandes conversaciones al interior y cómo hoy se hacen partícipes buscando además lo que quieren para sus vidas, no lo que les toca en sus vidas. Hoy el reto de las organizaciones se vuelve mucho más retador. Y es ahí donde en Psychomanagement siempre vamos a predicar que dentro de la cultura tenemos que tener tres círculos. Uno que habla de buenas prácticas estratégicas, otro que habla de buenas prácticas de datos y otro que habla de buenas prácticas de talento. Y como en la mitad de esas tres buenas prácticas hablamos de la alineación de la organización. Y dentro de eso, en capítulos anteriores hablamos de una herramienta que se llamaba Alignment y permitía alinear la organización en el cumplimiento de su estrategia. Pero esa alineación es muy importante y esos tableros son muy importantes, pero en el día a día en la operación se basa en un triángulo mágico, que son personas que todo el tiempo están manejando documentos y eso genera datos, y las transacciones en las diferentes herramientas tecnológicas generan datos, y en la mitad están los procesos. Entonces los procesos son los que nos dan los documentos y los datos para que las personas tomen sus mejores decisiones, y siempre apalancados por una base de tecnología, buscando eficiencia en los mismos. Y vamos a hablar cómo es un mejor entorno en los negocios, y siempre hablamos que la tecnología es el medio, nunca es el fin. La tecnología debe ser un acelerador de resultados, pero la tecnología sin la cultura de datos no va a funcionar absolutamente nada. Entonces por eso es que empezamos a decir, oigan, los datos son claves en la toma de decisiones, que al final la van a tomar son las personas. Ese es el centro. Por lo tanto, siempre tenemos que estar pensando en que las personas nunca van a desaparecer, seguirán siendo los que tomen decisiones, seguirán siendo los protagonistas de los gestores de transformación, seguirán siendo los que causen la mejora continua de las organizaciones. Miremos entonces, hablemos por qué decimos que la tecnología como medio. Y la tecnología como medio primero, es un acelerador y hace que los tiempos de los procesos sean más cortos en sus tareas. Segundo, es un automatizador. ¿Y qué quiere decir? Que todas esas tareas repetitivas las automatiza y desaparece la mano de obra del proceso. La tercera, es un economizador. Evita gastos logísticos y gastos de mano de obra atado a lo que dijimos que porque era un automatizador. Y lo cuarto es que es un facilitador y hace más fácil las labores. Vuelve de forma intuitiva y con mayor calidad el resultado de los diferentes procesos. Y entonces, pues veamos qué no es la tecnología, porque si estamos diciendo que todo eso lo hace la tecnología, ¿para qué las personas? Pues bien, las personas son primero, es un relacionista, y es que la tecnología no va a reemplazar las relaciones humanas. La tecnología no va a manejar las emociones de los seres humanos. Esa habilidad la tienen los seres humanos. Es un creador, y lo que va a hacer es que utiliza esa tecnología y la información que están quedando de esos procesos para potenciar los hechos futuros. Y eso es lo que hace el ser humano. Es un líder. Y al final lo que está liderando es procesos, tecnologías, personas, emociones, proyectos, recursos y transformaciones en una organización. Y al final, lo más importante de todo, es un tomador de decisiones. Con la información toma unas decisiones argumentadas que definitivamente van a transformar el futuro si lo hace muy bien argumentado y si tienen las competencias para ello. ¿Pero qué necesitan esas personas? Esas personas necesitan claridad.
que la organización esté siendo claro qué es lo que espera, qué es lo que persigue, que le ponga retos y desafíos para desarrollarse como profesional y como persona, que además tenga un reconocimiento a sus resultados y un gran ambiente laboral. Es por eso que la clave siempre va a ser en las organizaciones, el equipo, las herramientas tecnológicas, los datos y los documentos, porque esos datos y esos documentos son los que dan la información para poder tomar las buenas decisiones y sin duda todo esto con una gran alineación como organización. Entonces cuando hablamos de la cultura de los datos, ¿qué es esto? Y hablemos siempre de la frase y siempre la repetimos en diferentes capítulos porque es transformadora y es cuando Peter Drucker dijo la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y recuerdo mucho ese capítulo primero cuando tuvimos nuestro primer invitado que invitamos a Jorge Iván Gómez y Jorge Iván Gómez nos compartió y dijo, es que venga, la cultura es lo que hacemos en el día a día. Por eso es que si no hay cultura, pues no hay resultado. La cultura está inmersa en nuestro segundo a segundo. Entonces ahí es donde viene la importancia de hablar de la cultura de datos. Y la cultura de datos no es otra cosa que, primero, tener herramientas de digitación. Segundo, hábito de registro en tiempo real. Quizás ese sea la labor más retadora que hay cuando queremos transformar nuestra compañía a que viva de los datos. Tercero, automatizar los informes. Y ahí es cuando hacemos los dashboards que tengan todos los informes que siempre hacemos. Pues porque en vez de estar haciendo informes todo el tiempo y estar bajando unas bases de datos y organizarlos y hacer unos Excel y unos PowerPoint y demás, pues dejémoslos automatizados y los tenemos siempre disponibles para tomar las decisiones y los análisis que necesitemos como empresa. Cuarto, unas capacidades para tomar decisiones, y esto es clave. Y como estamos automatizando una cantidad de tareas y poniendo herramientas tecnológicas para que hagan las cosas por nosotros, pues es que el valor del ser humano está en la toma de decisiones. Y el quinto es la mejora continua. Pero si nos damos cuenta, ese quinto, la mejora continua, al final es una consecuencia. La base están los dos primeros escalones y es las herramientas de digitación y el hábito de registro en tiempo real. ¿Qué quiere decir esas herramientas de digitación? Recordemos que hay dos tipos. Uno, donde estamos generando documentos y al final de esos documentos vamos a generar datos. Y otras donde sencillamente son datos puros que van a ir todos a un repositorio. Esa cultura es la base. Pero ¿qué hacemos? ¿Y dónde está la ciencia? ¿Dónde está la magia? En la siguiente parte. La ciencia entonces es donde se potencian los resultados. Y aquí hablamos de dos frentes. Uno, automatización de informes. Partiendo de documentos y registros, lo que nosotros vamos es a entregar unos dashboards con toda la información estructurada, organizada, con una información donde describe los hechos que ya pasaron y donde puede proyectar lo que va a pasar si seguimos haciendo lo mismo. E incluso en esos mismos dashboards podemos llegar a hacer prospectiva y es, si hago A actividad, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, esos dashboards nos van a potenciar el resultado. Y ahí es donde vamos a tener la táctica y la ejecución en tiempo real, viendo lo que ya pasó, viendo lo que va a pasar si seguimos haciendo lo mismo y pudiendo jugar con esos tableros de viendo lo que puede pasar si hacemos cosas diferentes. Esa es la automatización de los informes. Y la gente debe estar en la segunda tarea. Y en la segunda tarea, que es donde se potencia, es en la capacidad para tomar decisiones. Y en esa capacidad de tomar decisiones, ¿qué debe tener? Primero, unos tableros estratégicos donde está gobernando qué está pasando con sus resultados orientados a la estrategia. Pero lo segundo, viendo cómo con esas decisiones que va a tomar va a cambiar el resultado futuro. Y ahí es donde las personas se vuelven claves en mostrar que sus decisiones, cuando las toma, pasa en un futuro con unas tácticas lo que él está prediciendo, lo que él está proyectando que va a pasar. Entonces vamos a hablar un poco del rol de la dirección hoy en día. La cultura de los datos se vuelve esencial para ellos y arrancamos siempre un resumen ejecutivo de lo que acabamos de hablar, datos. A esos datos lo que le vamos a poner es una tecnología para que nos los facilite. Siempre vamos a estar hablando de cómo conectamos la estrategia con la táctica con la operación y definitivamente las personas siguen siendo el rol más importante dentro de una organización. Y el rol de un líder hoy, ¿qué es? Tener conversaciones poderosas. Y por eso por ahí arrancamos cuando hablábamos de la cultura. Y por eso hablábamos de la diferencia del pasado donde los colaboradores eran silenciosos trabajadores y muchas veces aburridos. Ahora son partícipes incluso buscando su propósito de vida.
Y esas conversaciones al final, pues hay un círculo virtuoso que habla de habla, escucha, conecta, define y concluye, sacando las conclusiones y los acuerdos, y esa es la labor del líder. Pero va a ser mucho más potencial cuando la hace basados en datos de entrada. Si esos datos están bien argumentados, bien estructurados, va a tomar las decisiones mucho más adecuadas. Y con esas decisiones adecuadas es que viene la transformación y una cultura de transformación permanente y de evolución. Excelente. Vamos a pasar entonces al pensamiento estratégico. Y la conciencia del líder parte en utilizar esos datos que finalmente le estén midiendo unos indicadores de gestión, que tengan los procesos en los controles de esos indicadores de gestión, cómo van avanzando, que les esté dando las herramientas a las personas, la motivación, la inspiración y la guía de cómo lograr esos resultados, y siempre con unos mapas de alineación como organización. Y ahí es donde las herramientas tecnológicas juegan como soporte de la cultura de los datos. Y para terminar, cerremos con los retos del directivo de hoy. 1. Partir de un propósito. Siempre hablaremos que la cultura parte en el propósito de la organización, y ahí es donde buscamos personas que se vinculen con ese propósito. 2. Equilibrio. Y en el equilibrio hace parte gobernar esas cargas laborales que hablábamos incluso en otro capítulo con el Lean Structure, gestionando la calidad de vida de la organización por una rentabilidad y por una proyección permanente de posicionamiento en el mercado, pero también de la persona, donde vamos a buscar siempre que no esté ni reventada ni desocupada y siempre adquiriendo nuevos conocimientos. Usar los datos para mejorar los equipos. Hay datos desde que se contrata la gente, empiezan a salir datos, hasta que se retiran las personas. Y al final, cuando combinamos datos que están en los documentos y los volvemos con los procesos, lo que hacemos es tener personas capacitadas para tomar decisiones, liderando con datos. Y eso es lo que queríamos compartir hoy. Cómo las organizaciones de hoy necesitan, para evolucionar de forma asertiva, los datos como parte de su cultura. Muchas gracias. Los espero en el siguiente capítulo de Psychomanagement. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con eso te avisaremos cada vez que tengamos un capítulo. No te lo pierdas.